Suscríbete y activa la campanita si quieres ver más. Capítulo 10. Los pasos de los 6 shinobi de Kiri resonaban en la madera de la academia, marcados, serenos. La tensión que antes los rodeaba había quedado atrás. Ahora caminaban con el Naruto de siempre al frente, y eso les devolvía calma y confianza. Subieron el primer tramo de escaleras hasta el primer piso, 1/3, luego al segundo, 2/3, alejándose del tumulto de voces que resonaban como un enjambre. Fue allí donde sus ojos se posaron en la primera escena ridícula del día. Un grupo de genin discutía, presionando con furia contra dos muchachos que bloqueaban la entrada. «Déjenos pasar, bastardos. Esto es injusto», gritaban varios jóvenes, algunos con el ceño fruncido y otros ya temblando de frustración. Naruto ni siquiera necesitó forzarse para verlo. «Genjutsu», susurró, sus ojos azules entrecerrándose con calma. El cartel sobre la puerta marcaba 306, pero el rubio sabía perfectamente que todavía estaban en el segundo piso. Era un engaño tan burdo que parecía una burla. Snin disfrazados de genin, probando la percepción de los aspirantes. Una trampa para descartar a los más ingenuos. En ese mismo instante, el equipo 7 y 8 de Konoha apareció en el pasillo. Kiyomi, con la katana colgando a la espalda. Menma, caminando con la típica confianza heredada de sus padres. Y Sasuke, con ese andar arrogante de Uchiha, su mirada fija y orgullosa. Naruto los observó de reojo, sus pupilas frías y calculadoras. «Vámonos», dijo con un tono tranquilo, casi despreocupado, pero con el peso de quien lidera. «Ellos sabrán qué hacer». Su voz, aunque baja, sonó con una naturalidad que transmitía autoridad. Ese genjutsu es solo una trampa para descartar a los más débiles desde el principio. No perdamos tiempo. El verdadero examen es más arriba. Los demás lo siguieron sin protestar. Mizaki asintió con una media sonrisa, Karin se cruzó de brazos aceptando la lógica de su primo, CHJR se mantuvo firme detrás, y Kaito simplemente buzó, aunque obedeció. Ume cerró la marcha en silencio, con un ligero brillo de respeto en sus ojos. Mientras atrás los murmullos de pelea se transformaban en un espectáculo cada vez más ruidoso, los 6 de Kiri subieron con pasos ligeros, dejando atrás la ilusión y la trampa. Un par de minutos después, llegaron al tercer piso verdadero. Allí no había nadie custodiando, el letrero de 306 era claro y real, y el pasillo estaba extrañamente silencioso. «Justo como pensé», dijo Naruto, abriendo las puertas con naturalidad. Dentro de la sala, apenas 5 equipos ya estaban presentes, shinobi de distintas aldeas que se giraron inmediatamente hacia ellos. Los recibieron con miradas cargadas de hostilidad, algunos dejando escapar un leve ki asesino como advertencia. Pero los de Kiri no se inmutaron. Ni uno solo. Después de lo que habían vivido, esa presión era la de niños jugando a ser asesinos. Naruto se encogió de hombros y caminó al frente, tomando asiento. Sus compañeros lo siguieron, eligiendo asientos juntos pero separados en diferentes mesas, como si hubieran entrenado para esto mismo. Unidad, pero disimulo. El ambiente se llenó de un silencio incómodo, mientras las demás miradas se clavaban en ellos. Y sin embargo, ninguno de los kirianos bajó la vista. Ya estaban listos. Los 6 de Kiri apenas se acomodaron, y el murmullo de los otros equipos se intensificó. El ambiente se volvió más pesado. Un chico alto de la aldea de la lluvia, con la bandana torcida en la frente, golpeó la mesa con la palma abierta. «TSK, ¿y estos quién se creen? Entran como si la sala les perteneciera». A su lado, una kunoichi de la misma aldea soltó una risa aguda y venenosa. «Míralos, parecen muy seguros de sí mismos, hasta que se den cuenta de que este no es un examen para niños mimados de Kiri». Un par de genin de Iwa también intervinieron, cruzando los brazos con descaro. «¿Kiri?», gruñó uno con cicatrices en el rostro. «No sé ni por qué los trajeron. Apenas son una aldea de segunda categoría». El comentario arrancó carcajadas de varios, que no se molestaron en ocultar la burla. CHJR se tensó de inmediato, sus dedos rozando inconscientemente la empuñadura de la Iramekarei. Mizaki buzó, hinchando las mejillas como si estuviera a punto de saltarles encima. Karim entrecerró los ojos, peligrosa, mientras Kaito soltaba un resoplido burlón. Pero fue Naruto quien levantó apenas una mano, deteniéndolos con un gesto simple. Su sonrisa tranquila apareció, la que siempre escondía algo detrás. «No vale la pena», murmuró, lo bastante alto para que lo escucharan sus compañeros, y lo bastante bajo para que el resto lo tomara como un desaire. Ese desaire encendió aún más la chispa. «¿Cómo dijiste, bastardo?».
rugió el chico de la lluvia, poniéndose de pie. De inmediato, la intención asesina de varios equipos se desató, llenando la sala como cuchillas invisibles. El aire se volvió denso, pesado, casi sofocante para cualquier genin común. Pero los kirianos, ni parpadearon. Naruto levantó la mirada, y en un instante, dejó salir una presión fría, una intención asesina que barrió la sala como una ola. No fue necesario mostrar más. Bastó para helar la sangre de quienes habían alzado la voz. El silencio volvió de golpe. Naruto ladeó la cabeza, con esa calma que lo caracterizaba. Guarden sus fuerzas para el examen. Aquí, gritar solo hará que parezcan débiles. Los equipos que antes habían provocado bajaron la vista, algunos tragando saliva, otros apretando los puños en silencio, incapaces de sostener la mirada del rubio. El grupo de Kiri, en cambio, se acomodó con total naturalidad en sus asientos, como si nada hubiera pasado. La sala entera comprendió una cosa: no eran rivales comunes. La sala seguía tensa, aunque ya nadie se atrevía a decir una palabra contra los de Kiri. El tic-tac del reloj en la pared parecía burlarse del silencio que había quedado. De pronto, la puerta se abrió con un chirrido metálico. Entraron 3 genin de la aldea de la lluvia, distintos a los que ya estaban allí. Se notaba en sus ojos irritados que habían caído en el genjutsu del segundo piso y fueron expulsados sin remedio. Caminaban con rabia contenida, lanzando miradas asesinas a todos, pero en especial hacia los de Kiri, como si fueran culpables de su fracaso. Karin ni los volteó a ver. Otro montón de basura resentida, susurró con fastidio. A los pocos minutos, aparecieron 3 ninjas de la aldea de la roca, Iwa. Ellos sí habían pasado la prueba, se notaba en la forma tranquila y arrogante con la que entraron. Uno de ellos incluso sonrió con sorna al ver a los de Kiri, pero no dijo nada, como si esperara el momento adecuado para probarse contra ellos. Después, un pequeño grupo de la aldea del sonido irrumpió con paso sincronizado. Su sola presencia llenó el ambiente de un zumbido incómodo, como si trajeran la vibración de sus jutsus en el aire. Los de Kiri los observaron con interés, pero sin moverse. Luego llegó la atención más fuerte: los de Konoha. Primero entró el equipo de Menma y Kiyomi, acompañados de Sasuke. Su sola entrada cambió el aire de la sala. Menma venía serio, desconfiado, con esa aura parecida a la de Naruto que hacía que Misaki lo fulminara con los ojos de inmediato. Kiyomi tenía los brazos cruzados, pero apenas su mirada se cruzó con Naruto, se tensó, recordando la presión que había sentido hace un rato. Sasuke, en cambio, mantenía el rostro frío, aunque sus ojos se fijaron en Naruto con ese rencor silencioso que parecía crecer a cada segundo. Los de Kiri se mantuvieron quietos. Naruto, sentado con calma, entrelazó los dedos frente a su rostro como si nada de eso le afectara. Detrás de ellos entraron los equipos de Konoha clásicos. El equipo 8, Hinata, Kiba y Shino, el equipo 10, Ino, Shikamaru y Tsuji, además del equipo de Neji, Tenten y Lere. Las miradas se cruzaron como dagas. Algunos de Konoha se sorprendieron al ver a Naruto. Misaki se inclinó hacia Karin y susurró con una sonrisa pícara: ya no falta mucho para que empiece la función. CHJR asintió, ajustando sus gafas. Esto ya parece un campo de batalla. Kaito soltó un bufido divertido. Pues mejor, así no se aburren. Naruto no dijo nada. Sus ojos se mantuvieron serenos, pero en su silencio había una certeza que el resto de su equipo comprendía bien: él ya estaba listo para todo lo que viniera. El murmullo constante de los equipos fue cortado en seco cuando la puerta de golpe se azotó contra la pared. Un silencio sepulcral llenó la sala. Entró un hombre alto, de complexión robusta, cabeza rapada con cicatrices que recorrían su rostro como si fueran mapas de tormentas pasadas. Su mirada era tan fría y penetrante que cada genin en la sala sintió que su alma era puesta bajo juicio en ese mismo instante. El aire mismo se volvió pesado. Siéntense y cierren la boca. Rugió con una voz ronca, que llevaba consigo un aura de autoridad inquebrantable. No necesitaba presentarse. Sin embargo, lo hizo. Soy Morino Ibiki, el jefe de la división de TI de Konoha. A partir de ahora, estarán bajo mis reglas. Las sillas se acomodaron con estrépito cuando los genin se apresuraron a sentarse. Incluso los más arrogantes se quedaron con la boca cerrada, aplastados por esa presencia que parecía devorar cualquier atisbo de rebeldía. Los pasos de Ibiki resonaban como martillazos mientras caminaba por la sala. Sus ojos recorrían cada fila, analizando a cada candidato como si ya supiera todo sobre ellos. Los de Kiri no se movieron. Naruto permanecía sereno, la barbilla apoyada en un puño, mirándolo con una calma que contrastaba con el resto.
Mizaki tragó saliva, pero se mantuvo firme. Karin lo observaba con cautela, sin perder detalle. CHJR, Kaito y Yume estaban tensos, pero resistieron. Ibiki se detuvo en medio de la sala y habló con una sonrisa cruel en los labios. Los exámenes Chunin son para separar a los fuertes de los débiles, para diferenciar a quienes sirven a su aldea y quienes son una carga. Muchos de ustedes no saldrán de esta sala con la frente en alto. Algunos, ni siquiera saldrán caminando. El silencio era tan profundo que hasta el tic-tac del reloj desapareció. Saquen lápiz y papel. Dijo al fin, con un tono cortante como una cuchilla. Vamos a comenzar con el primer examen. Ibiki esperó a que todos sacaran papel y lápiz. Su mirada recorría las filas con una calma que era peor que un grito. Cada segundo que pasaba bajo su escrutinio era como tener una daga sobre la nuca. El examen es sencillo, dijo finalmente, con un tono helado. 10 preguntas. Eso es todo lo que deben responder. Un murmullo se levantó, pero fue callado al instante cuando su mirada se clavó en los genin que osaron abrir la boca. Cada respuesta correcta vale un punto. 10 puntos es la nota máxima. Hizo una pausa, como disfrutando del nerviosismo que se expandía. Pero escuchen bien, el hombre se inclinó hacia adelante, su voz se volvió más baja, más grave, más peligrosa. El que sea sorprendido copiando de manera torpe, no solo será descalificado él, sino también todo su equipo. El silencio fue absoluto. Varios tragaron saliva al mismo tiempo. Ibiki sonrió apenas, una sonrisa cruel. No se confundan, a veces, en el mundo shinobi, la única manera de sobrevivir es reunir información. Los buenos saben cómo hacerlo sin ser atrapados. Los débiles, fracasan. Dio unos pasos más, girando lentamente, dejando que sus botas resonaran como martillos en la madera del suelo. Otra cosa. Su voz resonó como un trueno. Si sus puntos caen a 0, su equipo entero queda descalificado. Las reacciones fueron inmediatas. Nerviosismo, miedo, respiraciones agitadas. El aire estaba impregnado de tensión. Los ojos de Ibiki brillaron sádicamente al verlos. El 9º punto lo recibirán al responder la 9ª pregunta. El 10º, sonrió. El 10º vendrá al final, y será la más importante de todas. Volteó de golpe hacia los examinados, el aire pesando como plomo. Ahora, comiencen. El murmullo se apagó de golpe apenas Ibiki dio la orden de empezar. Los examinados miraron sus hojas, y el peso de la sala cayó sobre sus hombros como una montaña. Algunos comenzaron a sudar frío al instante. La tensión era asfixiante. El simple roce de un lápiz contra el papel se escuchaba como un trueno en el silencio de la academia. Los equipos de Konoha se miraban de reojo. Hinata torcía los dedos, temblando por dentro, mientras Shino permanecía sereno detrás de sus gafas. Kiba resoplaba, frustrado, Akamaru gimiendo en su cabeza. Más allá, Ino intentaba controlar su respiración mientras veía a Shikamaru bostezar como si nada, y Chiji masticaba nervioso papitas para calmarse. Los equipos de Suna no estaban mejor. Temari fruncía el ceño, calculadora. Kankuro sudaba, la frente perlada de gotas. Y Gaara simplemente miraba el examen, en silencio absoluto, sin pestañear, irradiando un aura tan tétrica que los de su alrededor no se atrevían ni a mirarlo. Otros equipos de distintas aldeas entraban en pánico, algunos hasta rompían el lápiz de tanto apretarlo. Era claro, el examen no era responder, sino soportar. «Hijo de», susurró uno de Iwa, cuando se dio cuenta que no sabía ni la primera respuesta. Las manos temblaban, las bocas secas. La amenaza de que un solo error tumbara a todo el equipo calaba hondo. La mirada cambia hacia el grupo de Kiri. Naruto inclinó la cabeza sobre el examen, con una tranquilidad que no correspondía al ambiente. Sus ojos se entrecerraron, y en su mente se formó una ligera sonrisa. Así que de esto se trata, Karin frunció el ceño, aunque lo conocía suficiente como para notar el brillo en sus ojos. Naruto, ¿ya entendiste algo?, preguntó en un murmullo casi imperceptible. El rubio no levantó la mirada. Es simple. Este examen no se trata de responder bien, se trata de resistir la presión y obtener información sin ser atrapado. CHJR tragó saliva, los dedos tensos sobre el lápiz. ¿Cómo lo sabes? Naruto ladeó apenas la comisura de los labios. Porque si Ibiki quisiera solo respuestas, no nos hubiera advertido sobre la copia. Nos está incitando a hacerlo, pero de forma shinobi. Kaito se cruzó de brazos, escondiendo su nerviosismo tras una máscara de seguridad. Eso significa que ya hay trampas en juego. Exacto. Naruto lo confirmó sin pestañear.
Alguien aquí tiene las respuestas, y nosotros debemos conseguirlas. Mizaki cerró los ojos un instante, respirando hondo para calmar la tensión. Típico, prueba mental, más que escrita. Ume asintió débilmente, con una gota de sudor en la frente, pero confiando en la calma del rubio. Mientras todos alrededor parecían quebrarse bajo la mirada cruel de Ibiki, los de Kiri mantenían la compostura. No era que no sintieran la presión, era que la presencia de Naruto imponía algo más fuerte. Seguridad, como si supiera exactamente cómo sobrevivir a ese infierno psicológico. El silencio de la sala se fue rompiendo poco a poco con respiraciones agitadas, jadeos y crujidos de lápices. El ambiente pesaba tanto que más de uno estaba a punto de levantarse y salir por su propia cuenta. De pronto, un ruido seco. Tú. La voz de Ibiki cortó como un cuchillo. Un genin de Kusa se congeló en seco. Había intentado mirar la hoja del de al lado, pero la trampa era evidente. Ibiki lo había estado observando desde el inicio. Fuera. Tu equipo también. Espera, yo. Balbuceó, pero dos Chunin aparecieron de inmediato, tomándolo del brazo a él y a sus dos compañeros. El resto del salón miró en silencio cómo los arrastraban fuera, sin siquiera darles tiempo de protestar. Las gotas de sudor comenzaron a recorrer frentes. Minutos después, otra voz helada. Tú también. Un genin de Iwa, sorprendido en pleno intento de usar un espejo oculto, fue sacado de la misma forma. Sus compañeros gritaron furiosos, pero no sirvió de nada. También fueron arrastrados. No es justo. Él fue el que copió, no nosotros. Chillaba uno, antes de que la puerta se cerrara de golpe. Ibiki ni siquiera se inmutó. La tensión crecía a pasos agigantados. Los de Konoha empezaban a temblar. Ino mordía su labio hasta sangrar, y Nata apretaba la hoja como si fuera a romperla, y hasta Kiba bajó la mirada. Otro grito. Tú. Fuera. Un equipo de Taki, eliminado al instante. Los pasos de los Chunin que escoltaban a los expulsados resonaban como campanas de muerte, y cada portazo era un recordatorio brutal. El fracaso no venía con advertencias. Los de Suna se mantenían rígidos. Temari tragaba saliva, Kankur sudaba frío, y Gaara solo observaba, inmóvil, con esa mirada muerta que lo hacía parecer una bestia enjaulada. Mientras tanto, en la fila de los Kirianos, ninguno se movió. Mizaki mantenía su atención fija en el papel, Karin respiraba hondo, y CHJR intentaba no quebrar el lápiz entre sus dedos. Kaito observaba de reojo a todos, analizando. Naruto, por su parte, se limitaba a sonreír apenas, como si cada eliminación fuera parte del espectáculo que ya había previsto. La sala se iba vaciando. Los débiles caían uno a uno, y los que quedaban sentían como las paredes parecían cerrarse sobre ellos. Ibiki no necesitaba levantar la voz. Solo con señalar, destruía sueños y arrancaba equipos enteros. El reloj seguía avanzando, el aire pesado parecía comerse la sala entera. Cada portazo al sacar a un equipo resonaba como si fuese una ejecución pública. Kaito cerró los ojos un instante, exhalando lento. No puedo quedarme atrás, si me arriesgo bien, saldré limpio, pensó mientras se ajustaba las mangas. Cuando volvió a abrirlos, sus pupilas brillaron con un ligero matiz azulado. Un jutsu de percepción sutil, refinado en las misiones de reconocimiento en la niebla. Movió apenas los dedos, como quien se rasca, y trazó microseñales con chakra sobre la mesa. Su vista periférica captaba con precisión quirúrgica los reflejos de las hojas, las vibraciones del lápiz del ninja frente a él, la presión de la mano al escribir. Era como ver cada respuesta reflejada en ondas. Discreto, como un fantasma, Kaito iba trasladando esas vibraciones a su propia hoja. Ni un gesto brusco, ni una mirada directa. A ojos de los Chunin observadores, solo era un genin escribiendo con calma. Mientras tanto, a su alrededor, los demás avanzaban sin dificultad. Naruto garabateaba con tranquilidad, su semblante sereno, como si las preguntas fueran un juego de niños. Mizaki se inclinaba un poco sobre el papel, los labios torcidos en una sonrisa confiada. Karim escribía rápido, segura de cada cálculo. CHJR sudaba, sí, pero sus respuestas salían claras y firmes, sin un titubeo. Ume mantenía un ritmo constante, elegante, como si hubiera memorizado la teoría de memoria. Más adelante, Sasuke inclinaba apenas el cuerpo, copiando con precisión quirúrgica las respuestas de un candidato experimentado. Su Sharingan oculto tras un parpadeo le daba toda la información que necesitaba. Kiyomi, apoyando el codo en la mesa, parecía más relajada que nadie. Su pluma se deslizaba firme, confiada. Este examen no me va a quebrar, pensó.
Menma, a su lado, escribía con una determinación casi idéntica, como si la sangre Uzumaki le impidiera rendirse. Los demás genin de Konoha, en cambio, estaban al borde del colapso, tal como en el canon. Kiba rascándose la cabeza, Hinata luchando contra la presión de ayudar o no, Ino desesperada por la falta de tiempo, Shikamaru con cara de fastidio pero resolviendo todo con un mínimo esfuerzo. El contraste era brutal. Mientras un nuevo equipo era arrastrado fuera por los Chunin vigilantes, Naruto alzó levemente la mirada y notó el leve movimiento de chakra de Kaito. Sonrió apenas, satisfecho. Nadie en esa sala sospechaba nada. Kaito bajó la cabeza y continuó, su jutsu impecable. Aprobado sin que me toquen. La niebla no iba a ser humillada. El silencio se volvió insoportable. Solo el rasgar de las plumas contra el papel llenaba el ambiente, junto con los jadeos nerviosos de los equipos que aún resistían. Y Vicky, con los brazos cruzados detrás de la espalda, caminaba lentamente entre las filas, su cicatriz iluminada por la luz tenue de la sala. De pronto, su voz cortó el aire como una cuchilla. Bien, ya casi es la hora. Pero ahora viene la 10ª pregunta. Un murmullo recorrió la sala. Varios se removieron en sus asientos, con los nervios al límite. Pero antes, continuó Ibiki, clavando la mirada en todos y cada uno de los genin, hay nuevas reglas. La tensión aumentó de golpe. El que decida responder y falle, quedará descalificado para siempre. Jamás volverá a presentar los exámenes Chunin. Un rugido de voces explotó en el salón. ¿Qué demonios? Gritó uno de Iwa. Eso no puede ser posible. Reclamó otro de Konoha. Ibiki sonrió apenas, frío, sin inmutarse. Claro, siempre pueden elegir no responder. Retirarse ahora junto a su equipo. Nadie será castigado, pero perderán esta oportunidad. El eco de esas palabras retumbó en la sala como martillos. Los nervios estallaron. Un equipo entero de Kusagakure se levantó de golpe, con los ojos bajos, y fue escoltado fuera. Después otro de Ame. Luego, uno de los equipos que habían resistido apenas hasta ahora. Uno a uno, más y más sillas quedaban vacías. Naruto y su grupo miraban todo en silencio. Mizaki apretó los puños. Karim observaba a Ibiki con calma, aunque sentía la tensión en el aire. CHJR tragaba saliva, decidido a no moverse. Ume mantenía la mirada fija en su hoja, férrea. Kaito no dejaba de observar alrededor, como analizando la presión psicológica que Ibiki ejercía. Naruto, sin embargo, estaba completamente sereno. No había titubeo en su rostro, como si aquel juego mental no le rozara ni un poco. Más adelante, Sasuke entrecerraba los ojos, con la arrogancia intacta. Kiyomi apoyaba la katana contra la pierna, sin apartar la vista del proctor. Menma resopló fuerte, cruzando los brazos con terquedad. Los gritos, el miedo, las renuncias continuaban. En menos de 15 minutos, casi un tercio de los presentes había sido eliminado. Finalmente, cuando la tensión llegó al límite, Ibiki golpeó la mesa con fuerza. Muy bien. Los que se quedaron, felicidades. Han pasado la primera prueba. Un silencio sepulcral inundó la sala. Los que se habían quedado de pie, resistiendo el miedo, parpadearon incrédulos. ¿Qué? Balbuceó un genin de Suna. Ibiki sonrió apenas, la cicatriz torciéndose con su gesto. La verdadera prueba era esta. Resistir bajo presión, mantener la determinación incluso cuando todo parecía perdido. Un Chunin no se mide solo por su fuerza, sino por su temple. Y todos ustedes lo demostraron. Un rugido de reacciones recorrió la sala. Algunos maldijeron, otros se derrumbaron de alivio sobre el pupitre, otros reían nerviosos. Pero los ojos de Naruto brillaban con una calma peligrosa. Entonces esto era todo, una trampa psicológica. Nada mal, Ibiki pensó. Los de Kiri se miraron entre sí, aliviados pero firmes. No se habían dejado engañar. Ibiki se incorporó, la voz resonando de nuevo. Prepárense. La siguiente fase no será tan sencilla. El silencio volvió a caer, pesado. De repente, un estruendo seco resonó contra la pizarra. Un kunai se clavó con tal fuerza que todos los presentes se sobresaltaron. Muy aburrido, Ibiki. Una voz femenina, vibrante y cargada de energía, rompió el silencio. Todos giraron la cabeza al unísono. En el marco de la ventana estaba una mujer de cabello violeta oscuro, corto y desordenado, con una gabardina beige abierta que dejaba ver la malla ajustada que vestía debajo. Sonreía con una expresión feroz, como si se alimentara del caos que provocaba. Era Mitarashi Anko.
Tanta charla y tanto miedo psicológico, pero ahora es mi turno, dijo, saltando al salón con agilidad felina. Sus ojos se movían rápido, como evaluando a cada uno de los equipos. Naruto entrecerró los ojos. Podía sentir la intensidad peligrosa en esa mujer, diferente a la de Ibiki. Ella transmitía emoción, sed de adrenalina. Otra loca más, pensó con calma. Anko levantó la voz con tono burlón. Bien, malditos mocosos, los que pasaron ya pueden considerarse con suerte. Porque ahora viene la segunda prueba, y esta sí que será divertida. Los murmullos se encendieron otra vez, pero ella los cortó con un grito. Nos vemos en 30 minutos en la entrada del bosque de la muerte. Un escalofrío recorrió a varios. El nombre del sitio no ayudaba en nada a tranquilizar a los genin que ya estaban temblando. Anko se relamió los labios con una sonrisa macabra y, antes de salir, lanzó otra advertencia. Más les vale estar preparados, porque ahí dentro, no todos saldrán caminando. El silencio posterior fue peor que cualquier amenaza. Karim tragó saliva, sería. Mizaki intentó mostrar una sonrisa de confianza, aunque en sus ojos había tensión. Ume se quedó pensativa, mientras CHJR murmuraba algo sobre lo peligroso que sonaba todo. Naruto, en cambio, solo sonrió de medio lado. ¿Bosque de la muerte, eh? Susurró. Suena interesante. Kaito suspiró, golpeando suavemente la mesa con un dedo. Definitivamente no es un lugar para cualquiera. Los equipos comenzaron a levantarse poco a poco, algunos con miedo, otros con ansiedad, otros con la emoción reflejada en los ojos. La siguiente fase había comenzado. 30 minutos después, el sol se alzaba más alto sobre Konoha, bañando con su luz el enorme y denso terreno amurallado. Frente a todos, se extendía un colosal portón de metal cubierto de sellos, con guardias Chunin apostados a los lados. Tras esas puertas, el bosque parecía respirar como una criatura viva. Los chillidos de aves desconocidas, crujidos, y un aire espeso y pesado que erizaba la piel de cualquiera. Allí estaban todos los genin reunidos, formando un mar de rostros tensos. De pronto, sobre una de las ramas cercanas apareció nuevamente ella, Mitarashi Anko. Bienvenidos, mocosos, al bosque de la muerte. Gritó con entusiasmo sádico, extendiendo los brazos como si se sintiera orgullosa de aquel sitio maldito. Un murmullo recorrió a los presentes. Anko bajó de un salto, cayendo frente a todos. Antes de explicar las reglas, una pequeña advertencia. Aquí dentro encontrarán insectos venenosos, bestias salvajes, trampas naturales y, por supuesto, a otros equipos que harán lo posible por robarles lo que tienen. Así que si alguno cree que no puede con esto, puede irse ya. Nadie se movió. La sonrisa de Anko se ensanchó. Bien, me gusta que tengan agallas. Sacó un pergamino y lo levantó para que todos lo vieran. Cada equipo recibirá un pergamino, ya sea de cielo o de tierra. Su misión será conseguir el pergamino contrario y llegar a la torre en el centro del bosque en un plazo de 5 días. Se dio la vuelta, señalando las puertas gigantes. Eso significa que tendrán que pelear, robar, engañar y sobrevivir. No hay otra manera. Un escalofrío recorrió a varios genin. Naruto y los de Kiri se miraron entre sí. Nadie dijo nada, pero todos asintieron levemente. Sabían lo que significaba. El verdadero examen comenzaba ahora. Anko dio una última sonrisa macabra. Ah, y un consejo, si les da miedo morir, mejor váyanse. Porque allá adentro, si bajan la guardia un segundo, se los traga el bosque entero. Con una señal de mano, los Chunin comenzaron a entregar los pergaminos a cada equipo. La tensión estaba en su punto más alto. Los equipos ya tenían en sus manos los pergaminos. La multitud de genin estaba cargada de murmullos, miedo, y emoción. Sin embargo, Naruto se giró hacia los otros 3 de Kiri, clavando en ellos una mirada tranquila pero seria. ¿Cuál les tocó a ustedes?, preguntó. CHJR levantó el pergamino que sostenía. Tierra. ¿Y ustedes? Naruto asintió despacio. También. Hubo un silencio. Los 6 se quedaron viéndose unos a otros, conscientes de lo que eso significaba. Técnicamente eran rivales, se cruzarían dentro como enemigos. Naruto fue el primero en romper el aire tenso. Ya somos como rivales, e incluso contrarios, pausó, con un dejo de firmeza. Pero no lo veremos así. Los demás lo miraron con atención. Naruto levantó una mano y señaló hacia lo alto del bosque, donde un árbol gigantesco se alzaba sobre todos los demás, sus ramas extendiéndose como colmillos sobre el horizonte. ¿Ven ese árbol?, preguntó. Todos giraron la vista hacia el punto señalado.
Karin y Mizaki asintieron al mismo tiempo, Kaito entrecerró los ojos como evaluando, y Yume tragó saliva. CHJR, en cambio, sonrió al instante. Sabía exactamente a dónde quería llegar su mejor amigo. Naruto alzó la voz para que solo ellos lo escucharan. Bien, nos reuniremos ahí, a más tardar por la noche. Sí, respondieron todos casi al unísono, con una firmeza que despejaba cualquier duda. La campana sonó, y las enormes puertas de hierro se abrieron lentamente con un chirrido agudo. Una ráfaga de aire denso y podrido salió del bosque, golpeando a los genin como una advertencia. Es hora, murmuró Naruto, con esa calma que no dejaba ver ni un ápice de miedo. Los 6 dieron un último vistazo entre ellos, y se internaron en la boca del bosque de la muerte. El equipo de Naruto avanzaba a gran velocidad, saltando de rama en rama, siguiendo una ruta distinta a la de CHJR, Kaito Yume. El aire húmedo del bosque de la muerte estaba cargado de chakra salvaje, cada sombra parecía observarlos. De pronto, Naruto levantó una mano y descendió hacia el pasto, obligando a Karin y Mizaki a frenar en seco detrás de él. ¿Tienen algún plan?, preguntó, clavando sus ojos en ambas. Karin fue la primera en responder, siempre rápida. Creo que primero debemos tantear el terreno y sus peligros, dijo, mientras señalaba con la barbilla lo que parecía ser una rana gigantesca, medio escondida entre la maleza, observándolos con ojos brillantes. Mizaki dio un paso al frente, evaluando también. Sí, y también debemos reunir más provisiones. Agua en las cantimploras, y cazar animales antes de llegar al punto de encuentro. No sabemos cuánto puede alargarse esto. Naruto cerró los ojos, pensativo, dejando que ambas expusieran sus ideas. Cuando habló, lo hizo con calma y esa firmeza que lo distinguía como estratega. Bien, esto es lo que haremos. Las dos se tensaron, sabiendo que lo que diría era la directriz final. Lo primero será reunir provisiones. No teníamos conocimiento previo de lo que encontraríamos aquí, así que apenas traemos lo esencial: kits de curación y herramientas. El agua será prioridad. Buscaremos un río o lago cercano, la drenaremos y la calentaremos para eliminar cualquier bacteria. Después, cazaremos animales, probablemente de gran tamaño debido al chakra acumulado en este bosque. Con esas raciones aseguradas, podremos movernos con libertad. Ambas asintieron al unísono, reconociendo lo impecable del plan. Una vez tengamos recursos, continuó Naruto, nos dedicaremos a encontrar equipos con el pergamino del cielo. Si solo tienen tierra, les robaremos provisiones y suministros. Pero nuestra meta es clara: conseguir el cielo y llegar al punto de encuentro. Si no lo obtenemos, de todas formas iremos. El silencio posterior era de acuerdo absoluto. Pero Mizaki no pudo evitar apretar los labios, con el ceño fruncido. ¿Crees que el equipo 8 lo logre?, preguntó, con la voz cargada de preocupación. Karin se giró hacia ella, sonriendo con confianza. Lo harán. Son fuertes, Mizaki. Más de lo que crees. Naruto abrió los ojos y las miró a ambas con esa tranquilidad, que era casi una orden de calma. Lo harán, dijo, con un tono suave pero cargado de autoridad. Son fuertes, y tienen una misión. No podemos pensar en que fallen. El ambiente se suavizó apenas, como si las palabras del rubio hubieran disipado la tensión. Aún así, el bosque rugía alrededor, recordándoles que cada segundo era una prueba de supervivencia. Equipo 7, Naruto, Karin y Mizaki. El trío avanzó a paso firme, siguiendo el murmullo de agua que se filtraba entre la espesura. El bosque se retorcía en sonidos. Crujidos de ramas, rugidos lejanos y el zumbido de insectos enormes. El río está cerca, susurró Naruto, agachándose para revisar unas huellas frescas. Sus ojos se entrecerraron. Pero no somos los únicos que lo usan. Karin se inclinó a su lado, analizando con él. Patas enormes, parecen de algún reptil. Mizaki se tensó de inmediato, su mano fue directo a la funda de su katana. ¿Qué tan grande? Naruto sonrió con calma, sin perder la concentración. Lo suficiente para darnos problemas. Minutos después, llegaron al claro del río. El agua cristalina reflejaba la luz que se colaba entre las copas, pero la calma duró poco. Un estruendo lo sacudió. Una serpiente de casi 10 metros emergió de entre la maleza, abriendo sus fauces con un chillido agudo. ¡Cuidado!, gritó Mizaki, rodando a un lado cuando la cola de la bestia golpeó el suelo, levantando polvo y piedras. Naruto desenfundó su tsuko en un movimiento fluido, y el brillo del filo pareció cortar el aire mismo. No gasten chakra de más, ordenó, frío. Solo es cacería.
Karin se adelantó con velocidad, esquivando una embestida de la serpiente, y saltó hacia su cuello, descargando una patada cargada de chakra que la desvió con violencia hacia el río. Mizaki apareció a su flanco opuesto, su katana trazó una línea plateada que cortó parte de las escamas de la bestia. El animal chilló, revolviéndose en un espasmo frenético, mientras Naruto, en un cálculo perfecto, se lanzó encima, clavando su katana justo en la base del cráneo. Con un último rugido, la serpiente se desplomó, agitando el agua hasta teñirla de rojo. Los tres respiraron, midiendo lo que había pasado. Carne asegurada, dijo Naruto, limpiando la Tsuko con calma. Karin sonrió, aunque con gotas de sudor en la frente. Eso sí que fue un buen almuerzo. Mizaki suspiró, guardando su katana. No sé si llamarlo almuerzo o cena para toda una semana. Naruto solo asintió. Bien. Llenemos las cantimploras y preparemos la carne. No debemos perder tiempo. Equipo 8, CHJR, Kaito Yume. En otro punto del bosque, el grupo avanzaba más disperso. Kaito sudaba frío, jadeando mientras seguía a Ume. Este lugar, está maldito, gruñó, con la mano firme sobre el mango de su katana. Ume caminaba adelante, más seria de lo normal, su mirada fría repasando cada sombra. Concéntrate, Kaito. Si te distraes, morimos. CHJR iba detrás, manteniendo calma, aunque con la ira mecada y lista. Su voz sonó grave. Lo primero será evitar peleas innecesarias. No sabemos con qué nos encontraremos aquí. Justo en ese momento, un crujido se escuchó en lo alto. Las ramas se quebraron y, en un instante, tres aves enormes de plumaje oscuro descendieron en picada, sus ojos brillando con chakra. Kaito retrocedió con un grito. ¡Mierda! ¿Qué demonios son esas cosas? Ume ya estaba en acción. Formó sellos veloces, y de su boca salió un chorro de agua a presión que impactó contra la primera ave, cortándole un ala y haciéndola caer con estrépito. CHJR cargó la ira Mekade y con chakra, desatando un haz de energía que barrió contra la segunda, haciéndola retroceder. Kaito, respirando agitado, se obligó a dar un paso adelante, su espada temblaba en su mano. Con un grito, embistió a la tercera ave y la atravesó con un tajo limpio, aunque terminó cayendo de rodillas por la fuerza del choque. El silencio volvió al bosque, solo roto por la respiración agitada del trío. CHJR se acercó a Kaito, dándole una palmada en el hombro. Nada mal. Kaito escupió al suelo, tratando de recuperar el aire. Odio este maldito examen. Ume los miró a ambos con el ceño fruncido, aunque en el fondo estaba aliviada. Sigamos. No podemos perder tiempo. Naruto y los otros nos esperan. Equipo 7 de Konoha. El bosque de la muerte se alzaba denso, húmedo y sofocante. Cada rama crujía como si anunciara un depredador escondido. Este bosque apesta, bufó Menma, ajustando la katana en su cadera. Pues sueles igual que él, replicó Kiyomi con una sonrisita burlona. ¿Ah, sí? Menma le revolvió el cabello con la mano libre, ganándose un gruñido de su hermana. Tonto. Kiyomi lo empujó de un manotazo. Sasuke, unos pasos por delante, los miró de reojo con desdén. Infantiles. Míralo, Kiyo, se burló Menma señalando con la barbilla a Luchia, parece que lleva un palo atravesado en la espalda. Kiyomi soltó una risa leve, tapándose la boca. Sasuke ignoró la puya, aunque un tigre crispó el ceño. Concéntrense. Si bajan la guardia, mueren. Menma rodó los ojos. Sí, papá. Justo entonces, el suelo bajo sus pies se resquebrajó y de la tierra emergieron 3 genin de Amegakure, lanzando kunais impregnados en veneno. ¡Cuidado!, gritó Kiyomi, desenvainando en un destello. Su katana repelió 2 proyectiles con un chasquido metálico. Menma interceptó el tercero, desviándolo con un corte limpio. Ni siquiera sudé. Sasuke ya tenía el Sharingan activo, sus ojos rojos giraban rápido, leyendo cada movimiento. Lentos, susurró antes de aparecer frente a uno de los atacantes y estrellarlo contra un tronco con una llave en el brazo. El segundo enemigo apenas reaccionó antes de que Menma lo desarmara con un tajo lateral que rasgó su chaleco. Fuera de mi vista. El tercero no tuvo mejor suerte. Kiyomi apareció tras él, colocando el filo de su espada en su cuello con precisión quirúrgica. Ni lo intentes. El ninja tragó saliva y, temblando, sacó un pergamino del cielo. Menma se lo arrebató y lo guardó en su chaleco. Perfecto. Sonrió de oreja a oreja, mirando a su hermana. Equipo Namikaze Uzumaki Uchiha. Misión cumplida. Deja de hacer el ridículo, resopló Kiyomi, aunque no pudo evitar una media sonrisa. Sasuke los observó en silencio, con esa frialdad arrogante.
En su interior, no dejaba de notar la coordinación natural de los hermanos, esa chispa que ni siquiera el clan Uchiha tenía. Menma se adelantó, estirando los brazos tras la nuca. Vamos, Kiyo-chan, tenemos que llegar al árbol central antes que todos. Si no, papá nos regaña. Hablas como si me importara, contestó Kiyomi con un bufido, aunque aceleró el paso detrás de él. Sasuke cerró la marcha, con los ojos encendidos. Y siguió por detrás al par de hermanos. XXXXXXX7 de Kiri, el grupo se movía ágilmente entre las ramas, el aire húmedo y pesado del bosque ya no representaba obstáculo. Sus provisiones estaban aseguradas gracias a la serpiente gigante que habían cazado antes. El agua, cubierta por el río cercano. Pero había un vacío. El pergamino del cielo aún no estaba en sus manos. Karin sonreía tranquila, serena. Mizaki irradiaba la misma felicidad, aunque con un toque eufórico que la hacía brillar más. Naruto, en cambio, se mantenía sereno, su sonrisa fresca y confiada, como si todo estuviera bajo control. El avance fue constante hasta que, de repente, la tensión se apoderó de los tres. El aire cambió. Un olor repulsivo lo impregnó todo. Muerte, carne podrida, sangre seca, y serpientes. Un hedor que quemaba las fosas nasales. El equipo no se detuvo, pero la ligereza de su andar se tornó pesada, atenta. ¿De dónde viene?, preguntó Naruto, su voz baja pero firme. Karin levantó el rostro. Ella era la censora, y esa pregunta era solo para ella. Del norte, y viene hacia nosotros. Mizaki tragó saliva, la preocupación pintada en su rostro. Si Naruto y Karin se tensaban de esa manera, no era buena señal. De repente, la voz de Karin se quebró con un tono de pánico que jamás usaba. Su chakra es fuerte, demasiado fuerte. No es genin ni chunin. Es un junin, incluso más. Y está reprimiendo su chakra, lo siento claramente. Mizaki perdió el aliento. Una gota de sudor helado recorrió su mejilla. No puede ser, Naruto la observó con calma, sonriendo con júbilo. ¿Alguien fuerte, eh? Al parecer, podré bailar con alguien interesante. Su voz tenía un filo distinto. ¿Hay alguien más? Karima sintió, aunque el miedo seguía latiendo en su tono. Sí, huele a serpientes, pero no normales. Bajó la cabeza, la voz casi en susurro. Solo he sentido este olor una vez, este olor es de Orochimaru. No tengo dudas. El silencio cayó como un yunque. El pecho de Mizaki se cerró de golpe. Perdió el equilibrio y casi cae de la rama, aferrándose apenas a la corteza. No, debe ser alguien cercano a él, no puede ser Orochimaru, pero ni ella misma creía en sus palabras. Karin era la mejor censora de toda Kiri, si ella lo afirmaba, Naruto apretó los dientes, no por miedo, sino por pura rabia contenida. El responsable del secuestro de su prima, el que casi la convertía en un experimento de laboratorio. Ese hombre estaba cerca, demasiado cerca. Ya está aquí. Gritó Karin, la voz rota de preocupación. El estruendo llegó al instante. Dos serpientes gigantescas emergieron de entre los árboles, destrozando troncos y levantando tierra con su descomunal fuerza. Y, como si fueran guiadas, ambas se lanzaron directo hacia Karin y Mizaki. Las fauces abiertas buscaban devorarlas, pero las kunoichi ya estaban listas. Mizaki canalizó chakra eléctrico en sus manos, un destello de rayo que reventó como un latigazo, atravesando las escamas de la bestia. Karin, con un movimiento veloz, imbuyó su ninjar con chakra tierra y lo hundió en el vientre blando de la otra serpiente, cortando con fuerza devastadora. Los rugidos retumbaron. Las colosales bestias se desplomaron contra el suelo con un estrépito brutal, abriendo cráteres en la tierra. Y luego, con un último estallido de humo blanco, desaparecieron. Cuando el polvo se disipó, la escena se volvió aún más épica. Naruto permanecía en una rama central, su figura erguida, la calma en su mirada como si ya supiera lo que venía. A su derecha, un poco más abajo, Karin descendía con una elegancia fría, su ninjata aún vibrando con chakra. A la izquierda, más arriba, Mizaki se agazapaba en posición felina, los cabellos agitados por el viento, su chakra rayo chisporroteando alrededor. Las tres siluetas se alinearon instintivamente, como un solo frente. Y entonces se dieron cuenta. Naruto no miraba a las serpientes. Él ya estaba fijando la vista en lo que venía detrás de ellas. Encuentro con el Sannin serpiente. Las tres figuras del equipo 7 de Kiri permanecían firmes en sus ramas, listas, cuando de entre la espesura surgió la figura que hasta ahora se había mantenido oculta. Un genin de Kusa, delgado, demasiado delgado, con movimientos antinaturalmente fluidos, como una serpiente que cambia de piel.
Su rostro parecía humano, pero había algo en la manera en que sus labios se estiraban, demasiado amplios, demasiado antinaturales. El disfraz era burdo para ojos atentos, pero bastaba con mirar más de un segundo para entender. Aquello no era un simple genin. La piel parecía apagada, pálida como la cera, y cada movimiento de su lengua, que se asomaba de vez en cuando, confirmaba la putrefacción en su esencia. Karim dio un paso atrás, incrédula. ¿Qué? ¿Eso no es un genin de Kusa? Su voz tembló, la negación en ella chocaba con la certeza de lo que ya sabía. Es Orochimaru. Mizaki entrecerró los ojos, su respiración contenida, los sentidos al máximo. Sí, el hedor, serpientes, podredumbre, Karim tenía razón. Naruto no se movió. Su postura era relajada, casi demasiado para la situación, pero la intensidad en sus ojos azules bastaba para llenar el aire de anticipación. Su voz resonó, firme, cortando el silencio como una kunai. Vaya, no pensé conocer al infame Orochimaru de esta manera. Su mirada se endureció, fría, mientras su mano se posaba sobre la Tsuko, que comenzaba a relucir con un brillo amenazante. ¿Qué buscas con mi equipo? Va, no importa. Por lo que intentaste hacer con Karim, morirás hoy. La voz de Naruto era una mezcla extraña. Emoción contenida y filo helado, un tono que erizó la piel de Mizaki y Karim por igual. Mizaki, aún en su posición agachada, sacó lentamente su Kurotsume, la hoja oscura que reflejaba destellos de rayo. Su sonrisa estaba teñida de preocupación, pero la confianza que sentía al estar al lado de Naruto y Karim la sostuvo. Karim, en respuesta, alzó su ninjata hacia la luz agonizante del atardecer. La hoja brilló un instante en rojo, como si reflejara fuego, y su sonrisa venenosa apareció en el rostro, lista para el combate. Bien, equipo 7. Naruto sonrió con ese gesto zorruno que lo caracterizaba, una mezcla de burla y emoción salvaje. Acabemos con un Sannin. El supuesto genin de Kusa, Orochimaru envuelto en aquella piel robada, río bajo, un siseo que heló la sangre. Sus labios se estiraron de forma inhumana, la lengua asomó brevemente, serpenteante. Con un gesto grotesco, abrió la boca más de lo natural, y de sus fauces emergió el acero puro, la legendaria Kusanagi. Una katana de un blanco metálico, limpia y cruel, que brilló como si tuviera vida propia. Kukuku, rió suavemente, esa risa perturbadora. Bien, vengan por mí entonces. La batalla en el bosque de la muerte estaba a punto de comenzar. XX. El bosque había quedado en un silencio extraño, casi antinatural, como si todos los insectos y animales hubiesen decidido desaparecer ante la presencia de aquel ser. La brisa que antes traía frescura ahora parecía pesada, arrastrando el hedor putrefacto de sangre y serpientes. Naruto, Karim y Mizaki se mantenían firmes sobre las ramas, cada uno en su posición, la respiración controlada, pero con el corazón bombeando con fuerza. No había dudas. El disfraz del genin de Kusa era apenas un chiste mal armado. Ese chakra, ese olor, esa presión, solo podían pertenecer a una persona. Orochimaru, murmuró Karim, la voz quebrada entre incredulidad y miedo. La serpiente humana no se inmutó, solo ladeó la cabeza con esa sonrisa enfermiza, los ojos dorados brillando con un fulgor reptiliano. Mizaki apretó con más fuerza la empuñadura de Kurotsume, la tensión marcando sus nudillos. Su mirada se cruzó con la de Karim, ambas compartiendo el mismo pensamiento. Aquello no era una simple prueba de resistencia. Ese hombre no estaba ahí por casualidad. Naruto, en cambio, parecía otro. Donde ellas veían terror, él veía un desafío. Su sonrisa era tranquila, casi burlona, pero en sus ojos azules brillaba una chispa peligrosa. Así que el infame Sannin serpiente se digna a mostrarse, dijo, la voz cargada de un tono ligero, pero con una firmeza que helaba. No me importa por qué estás aquí. Solo por lo que intentaste hacer con Karim, hoy terminarás enterrado en este bosque. Orochimaru soltó una risa gutural, larga y serpenteante, que hizo que el aire pareciera vibrar. Con un movimiento grotesco, abrió la boca más de lo humanamente posible y de su garganta emergió el filo de la Kusanagi, deslizándose como si fuera parte de su propio cuerpo. El acero brilló bajo la tenue luz del atardecer. ¡Qué manera tan osada de hablar para un simple genin! Musitó, con una voz cargada de veneno. Bien, ven entonces, muéstrame tu danza. El intercambio de miradas duró un instante que se volvió eterno. Los ojos fríos y animales de Orochimaru contra los de Naruto, chispeantes de emoción contenida. Mizaki bajando la postura, lista para abalanzarse. Karim con sus cadenas preparadas en la sombra de su espalda, el ninjato firme contra la rama. Una hoja cayó entre ellos. Ese fue el detonante.
Naruto desapareció en un parpadeo, el sonido seco de su pie contra la corteza marcando el inicio. La Tsuko relució en un arco limpio, directo al cuello del Sannin. Orochimaru inclinó apenas la cabeza, el acero cortó aire y nada más. La sonrisa serpenteante se ensanchó. Naruto apareció del otro lado, giró sin perder un solo segundo y lanzó un segundo tajo, más bajo, buscando las piernas. El choque metálico retumbó cuando la Kusanagi se interpuso, el movimiento de Orochimaru tan natural como respirar. Chispas saltaron entre ambos, iluminando los rostros tensos. Karin se deslizó por la rama y apareció detrás, su ninjato descendiendo con un corte en diagonal. Orochimaru levantó el codo, desviando el golpe con una fuerza inhumana, y aún así no se movió de su sitio. Un silbido eléctrico cortó el aire. Mizaki, desde arriba, lanzó un kunai cubierto en chakra rayo, directo a la espalda del enemigo. Orochimaru se deshizo en humo. Un simple tronco quedó en su lugar, chamuscado. Kawarimi. Gruñó Mizaki. La voz de Orochimaru emergió justo detrás de ella, siseante. ¡Qué lindas presas! Mizaki giró con reflejos felinos, su espada cubriéndose de chispas azules al bloquear la embestida de Kusanagi. La vibración del impacto recorrió su brazo entero, haciéndole crujir los huesos. Karim apareció en apoyo, cadenas de chakra brotando de su espalda en un destello, serpenteando como látigos de acero que intentaban atrapar al enemigo. Orochimaru se deslizó entre ellas como si no tuviera huesos, el cuerpo retorciéndose de una forma imposible, y con un movimiento apenas perceptible, cortó una de las cadenas. Naruto irrumpió en ese mismo instante, su Tsuko descendiendo como un rayo. El Sannin bloqueó, pero la fuerza del impacto lo obligó a retroceder un paso. La sonrisa desapareció por un momento de su rostro, sustituida por un brillo peligroso en los ojos dorados. El aire se llenó del sonido de acero contra acero, respiraciones agitadas, y el crujido de ramas bajo pies que se movían demasiado rápido para seguirlos. La danza había comenzado. La presión en el aire aumentaba con cada segundo. Los tres jóvenes de Kiri se movían en perfecta sincronía, atacando desde distintos ángulos, buscando abrir una brecha. Pero Orochimaru, incluso contenido, era como un abismo imposible de llenar. Cada ataque parecía desvanecerse en la nada, cada golpe era desviado con una facilidad humillante. El choque de espadas resonaba en ecos metálicos, reverberando entre los árboles como un trueno lejano. Naruto lanzó un clon hacia el frente. El doble cargó con una Tsuko gemela, descendiendo en vertical. Orochimaru no se movió. La Kusanagi atravesó al clon como si fuese papel, disolviéndolo en humo. Interesante, murmuró el Sannin, sin siquiera mirar el humo disiparse. Tienen coordinación, pero aún juegan en un campo que no les pertenece. Mizaki apretó los dientes y se adelantó, chakra rayo recorriendo Kurotsume. La espada crujió con energía eléctrica mientras lanzaba una serie de cortes veloces, cada uno buscando un punto vital. Orochimaru los recibió con un movimiento casi perezoso, el filo de Kusanagi desviando cada ataque con un clan preciso. Karim aprovechó la apertura y formó sellos veloces. Doton. Rido no Tate. Muro del dragón de barro, el suelo bajo ellos se alzó como una muralla reptante, buscando envolver a Orochimaru. El Sannin chasqueó la lengua, divertido, y exhaló un torrente de fuego oscuro que partió la defensa en dos, las llamas lamiendo las ramas cercanas y obligando al trío a dispersarse. Naruto, desde un costado, no perdió tiempo. Katon. Kaki no Jutsu. La bola de fuego rugió en dirección al Sannin, expandiéndose con un resplandor anaranjado. Orochimaru la cortó de un simple tajo con Kusanagi, el fuego dividiéndose en dos lenguas que ardieron a sus lados. Su sonrisa volvió, más amplia, más perturbadora. Eso sí fue más interesante. Karim apareció detrás de él en un destello, cadenas de chakra brotando como víboras, enrollándose a los brazos y torso del enemigo. La trampa se cerró con fuerza. Por un segundo, Orochimaru quedó atado, las cadenas brillando con un fulgor opresivo. Ahora. Gritó Karim. Naruto saltó con su Tsuko lista para el corte final. Mizaki bajó en picada desde lo alto, su espada relampagueando como un rayo. Pero entonces sucedió. El cuerpo de Orochimaru se dislocó de una forma antinatural, como si no tuviera huesos. Sus hombros se deslizaron fuera de lugar, y de pronto, como una serpiente que se zafa de su propia piel, emergió de entre las cadenas, dejando atrás una cáscara vacía que se desmoronó. Antes de que Karim pudiera reaccionar, lo tuvo frente a frente. Los ojos dorados se iluminaron con esa chispa inhumana, y la Kusanagi descendió en un arco mortal hacia su pecho. Por un instante, Karim sintió que el aire abandonaba sus pulmones.
El filo descendía demasiado rápido, y su cuerpo, aunque veloz, no alcanzaría a moverse a tiempo. Entonces, un destello rojo. Naruto apareció en medio, la Tsuko cruzada con la Kusanagi en un choque brutal que sacudió el aire. Chispas volaron. El rubio no había pensado. Se había movido por puro instinto. Sus ojos, sin embargo, ya no eran azules. Tres tomoe giraban lentamente en el rojo carmesí, reflejando con una claridad espeluznante la figura del Sannin. Orochimaru se detuvo, sorprendido por primera vez. Oh, su voz se alargó en un siseo venenoso. Un Uchiha, después de todo. Y no cualquiera, ese Sharingan, es hermoso. Naruto, con los ojos fríos como hielo, empujó con fuerza, obligando a retroceder la Kusanagi unos centímetros. La presión de su chakra se volvió más pesada, envolviendo el aire como una tormenta. Aléjate de ella, gruñó, la voz grave, peligrosa. Karin respiró agitada, aún con el corazón en la garganta. Mizaki cayó a su lado, sudando frío, pero con una sonrisa de alivio nervioso. El bosque entero pareció contener la respiración. El verdadero combate apenas estaba comenzando. El bosque estalló en movimiento. Naruto dio un salto hacia atrás, su Sharingan girando con precisión milimétrica. De inmediato creó una docena de clones que se lanzaron en distintas direcciones, cada uno portando una Tsuko luminosa. El fulgor de las hojas plateadas trazó arcos que parecían una danza de acero. Orochimaru, sin perder la sonrisa, desenvainó a Kusanagi en círculos amplios, barriendo el aire y cortando clones en explosiones de humo. Pero algunos eran espejismos, ilusiones creadas para desviar su atención. El verdadero Naruto apareció entre ellos, su espada rozando el cuello del Sannin. Orochimaru inclinó la cabeza con un movimiento casi perezoso, el filo pasando a un suspiro de la piel, antes de que una serpiente emergiera de su manga, lanzándose contra el rubio. Naruto lo esquivó por los pelos, el Sharingan anticipando la trayectoria. Karin no desaprovechó el instante. Con sellos veloces, invocó un dragón de barro que emergió del suelo, abriendo sus fauces y disparando proyectiles sólidos hacia Orochimaru. El impacto levantó polvo y tierra, obligándolo a cubrirse con su manto de chakra serpentino. Mizaki apareció desde la sombra del humo, Kurotsume vibrando con rayo, y lanzó un corte diagonal con toda la fuerza de su cuerpo. Orochimaru levantó la Kusanagi para bloquear, pero en ese instante, una de las cadenas de chakra de Karin emergió del suelo y atrapó el tobillo del Sannin. El golpe de Mizaki se encontró con el acero, chispas y truenos llenaron el aire. Orochimaru retrocedió por primera vez un par de pasos, las cadenas tirando de su pierna y los clones de Naruto cerrándose como lobos en manada. El suelo se llenó de impactos, humo y destellos. El bosque de la muerte ya no parecía un bosque. Era un campo de guerra contenido en un espacio reducido. Orochimaru siseó con diversión, sus pupilas afiladas recorriendo a los tres jóvenes que lo acosaban sin descanso. Bien, así sí. Enséñenme hasta dónde pueden llegar. Con un sello único, abrió la boca más allá de lo humano, expulsando un torrente de serpientes que se lanzaron contra los tres. Las cadenas de Karin se entrelazaron con las bestias, repeliéndolas en parte. Mizaki desató una corriente eléctrica que carbonizó varias de ellas, mientras Naruto, adelantándose a los movimientos con su Sharingan, partía cabezas reptilianas con una precisión quirúrgica. El humo, los destellos de chakra, el olor a tierra quemada y sangre de serpiente saturaban el aire. Cada respiro era un esfuerzo, cada movimiento cargaba un peso de adrenalina. Naruto saltó hacia arriba, reuniendo chakra en el pecho. Katon. Kaki no Jutsu. La gran esfera ígnea cayó en picada, iluminando el campo como un sol que nacía. Karin, sincronizada, moldeó otro sello y un segundo dragón de barro emergió, lanzándose junto a la bola de fuego. Mizaki no se quedó atrás. Un dragón de rayo atravesó el cielo en un rugido eléctrico. Los tres ataques convergieron en un único punto, estallando con una violencia que hizo temblar el bosque. La explosión devoró árboles enteros, levantando cenizas y brasas que llovieron sobre ellos. El silencio fue sepulcral por unos segundos. Lo logramos. Susurró Mizaki, sudando y con el pecho agitado. Un crujido respondió. De entre los escombros, la risa de Orochimaru emergió primero, arrastrándose como un reptil en la oscuridad. Luego, su silueta apareció intacta, aunque con su túnica desgarrada, su sonrisa más amplia y perturbadora que antes. Magnífico, realmente magnífico. Pero aún son tan verdes. Sus palabras se deslizaron como veneno en la piel de los tres. El aire volvió a hacerse denso. La tensión se sentía a punto de romperse. El clímax apenas empezaba a respirar detrás de la cortina de humo.
La respiración de Karim se agitaba, el barro aún goteaba de sus manos tras el último jutsu. Mizaki mantenía a Kurosume firme pese al temblor de sus brazos, electricidad chisporroteando sobre la hoja. Naruto, en cambio, estaba erguido, su Sharingan en constante giro, frío, observando cada microgesto del Sannin. Orochimaru sonrió, dejando que su lengua recorriera el filo de la Kusanagi. Ahora empieza lo interesante, la serpiente se lanzó hacia adelante con un impulso brutal, su espada trazando un arco relampagueante contra Mizaki. Ella apenas alcanzó a interceptar con Kurosume. La colisión la arrastró varios metros, el sonido metálico rebotando entre los árboles. Naruto apareció a su espalda, su Tsuko descendiendo en un corte vertical, pero Orochimaru giró como si lo hubiera anticipado, deteniendo el filo con un movimiento elegante y a la vez monstruoso. En ese mismo instante, Karim emergió del suelo con un Kauarimi que había preparado segundos antes. Sus cadenas de chakra se enrollaron alrededor del torso del Sannin, tratando de inmovilizarlo. Orochimaru rió, extendiendo su cuello como una serpiente real para evitar el amarre completo, pero fue el respiro que Naruto esperaba. Katon. Senkan no Jutsu. Decenas de pequeñas esferas de fuego cayeron en ráfaga, obligando a Orochimaru a soltar a medias el movimiento y retroceder. Los clones de Naruto aprovecharon, surgiendo de entre el humo y el fuego, atacando en sincronía con Mizaki, que recuperó distancia y lanzó un sello. Raiton. Raija Shiri no Jutsu. Un lobo eléctrico se formó y atravesó el campo con un rugido bestial, iluminando el bosque en un destello azulado. Orochimaru clavó la Kusanagi en el suelo y generó un muro de serpientes que interfirió la bestia, pero la descarga atravesó la defensa y alcanzó a chispear en su cuerpo. El olor a ozono y carne chamuscada llenó el aire por un instante. Kukuku, rió entre dientes, su voz distorsionada, como si le divirtiera sentir dolor. Karim no esperó. Con un giro, lanzó su ninjato envuelto en chakra Doton. El filo se multiplicó en clones de piedra que llovieron sobre Orochimaru como cuchillas. Al mismo tiempo, Naruto se deslizó con el Shunshin, apareciendo a centímetros de su enemigo. Su Sharingan predijo el contraataque, Tsuko brilló en un corte diagonal, buscando el abdomen. Chispas, acero contra acero, el choque iluminó sus rostros. Orochimaru siseó de placer. Naruto no retrocedió. Mizaki, viendo la oportunidad, alzó la voz. Naruto, agáchate. El rubio obedeció sin dudar. La Kurotsume atravesó el aire sobre él, electrificada, cortando de costado a Orochimaru. El golpe no lo destrozó, pero sí lo hizo retroceder con una mueca que se transformó en risa desquiciada. El bosque temblaba con cada impacto, las sombras proyectadas por las llamas danzaban como espectros. Karim y Mizaki respiraban agitadas, pero no cedían terreno. Naruto, aún con la calma fría, ajustó su postura. Lo tenemos, dijo con voz firme, apenas un susurro. Los tres se miraron por un instante, la sincronía de un verdadero equipo brillando en sus ojos. Orochimaru, al verlos, ladeó la cabeza como un reptil curioso. Intenten atraparme, pequeños, les daré ese honor. Su silueta se desdibujó en el aire con una velocidad imposible. El bosque se llenó de ecos, de serpientes saliendo de cada tronco, de clones falsos de carne serpentina que buscaban confundirlos. Pero el Sharingan brillaba más intenso. Naruto guió con frialdad. Izquierda, 3 pasos. Ahora. Karim lanzó sus cadenas justo cuando Mizaki cortó en ángulo inverso. Entre el fuego, la electricidad y el acero, lograron acorralar al Sannin contra el tronco del árbol más viejo del bosque. Por primera vez, la sonrisa de Orochimaru se ensanchó con una pizca de tensión. El clímax había comenzado a latir con fuerza. El bosque ardía en ecos de chakra. Las ramas partidas, los troncos marcados por el filo de espadas y jutsus, el humo que se mezclaba con la llovizna fina, todo componía un cuadro de guerra sofocante. Naruto respiraba profundo, el Sharingan girando con violencia, cada vena en sus sienes latiendo. Karim mantenía las cadenas vibrando, extendidas como un enjambre de acero vivo, mientras Mizaki sujetaba la Kurotsume con ambas manos, electricidad recorriendo su filo. El plan estaba en marcha. Primero, clones de sombra se multiplicaron entre los escombros, cada uno armado con una Tsuko ilusoria. El bosque se llenó de Narutos, que se lanzaban desde todas direcciones con un grito ahogado de batalla. Orochimaru contraatacó, sus movimientos elegantes y casi perezosos, destrozando ilusiones con un solo giro de Kusanagi. Ese descuido lo pagó. Karim aprovechó la apertura. Sus cadenas emergieron desde abajo, enrollándose en torno a las piernas y torso del Sannin. La tierra misma crujió cuando lo amarró con toda la fuerza de su chakra. Ahora, Mizaki.
rugió. El rayo descendió con furia. Mizaki estampó las manos en el suelo, y de la tierra brotó un dragón eléctrico que surcó en espiral hacia el cuerpo atrapado. El impacto fue demoledor. La explosión de luz azul iluminó la penumbra como si fuera pleno día. Naruto no perdió un instante. Se adelantó en medio del destello, Tsuko en alto, canalizando chakra Katon en el filo. Katon. Rika no Jutsu. Las llamas se extendieron por la espada como un torrente vivo, y el corte descendió sobre Orochimaru en un arco feroz. El golpe fue limpio, ardiente, definitivo. El Sannin se hundió contra el tronco del árbol milenario, envuelto en fuego y cadenas, el suelo retumbando bajo sus pies. Por un instante eterno, el bosque quedó en silencio, roto solo por la respiración entrecortada de los tres jóvenes. Karin, sudando y temblando, apretó las cadenas con más fuerza. Mizaki, jadeante, no soltó la Kurotsume, con los ojos fijos en el humo que cubría la figura atrapada. Naruto, aún con el Sharingan activo, dio un paso al frente, frío, con la espada en posición de guardia. «¿Lo logramos?», susurró Mizaki, apenas audible, con una sonrisa nerviosa. Naruto no respondió. Su mirada no parpadeaba. Entonces se oyó un sonido húmedo, asqueroso, un crujir de huesos seguido de un siseo reptiliano. Del humo, el cuerpo de Orochimaru comenzó a descomponerse, su piel resquebrajándose como la muda de una serpiente. Los ojos amarillos brillaron entre las llamas. Las cadenas se tensaron al máximo, pero algo en ellas empezó a ceder. Con un impulso antinatural, el torso de Orochimaru se retorció, sus brazos se dislocaron como si fueran blandos, y de pronto, de entre la boca de aquel cascarón calcinado, emergió su verdadero cuerpo, húmedo, intacto, con una sonrisa más amplia que nunca. Kukuku, ¿eso era todo? Antes de que Karin pudiera reaccionar, Kusanagi se deslizó como una víbora. Con un solo barrido, las cadenas fueron cortadas como si fueran de papel. Karin retrocedió a duras penas, una herida abierta en su hombro. Mizaki gritó y cargó de frente, su Kurotsume iluminada en rayo, pero Orochimaru desapareció en un parpadeo. Su silueta se multiplicó en ilusiones de serpiente, cada una con una lengua que buscaba la yugular de la peliblanca. Un tajo invisible le abrió la pierna, haciéndola arrodillarse entre chispas. Naruto apenas alcanzó a interponerse. El filo de Tsuko desvió Kusanagi en el último segundo, las chispas del choque bañando sus mejillas. El impacto le entumeció los brazos. Orochimaru estaba frente a él, de verdad ahora, su rostro a centímetros, esa lengua repulsiva rozándole la mejilla. Tienes reflejos hermosos, pequeño Uchiha, pero todavía muy tiernos. Naruto gruñó, apretando los dientes. Los clones surgieron de nuevo, atacando en manada. Orochimaru rió, atravesándolos con Kusanagi uno tras otro, girando como un bailarín entre el fuego y el humo, hasta que solo quedó el original. De un golpe seco, Naruto fue lanzado contra un árbol, la madera astillándose bajo su espalda. Karin y Mizaki corrieron hacia él, heridas, ensangrentadas, la desesperación clara en sus ojos. El aire estaba impregnado de derrota. El Sannin se irguió, impecable pese a los rastros de quemaduras y electricidad en su piel. Alzó la espada con calma, su sombra extendiéndose sobre los tres. Ya es hora de marcar a mi presa. Su mirada se clavó en Naruto, fría, definitiva. El momento en que todo se rompía había llegado. Naruto se levantó tambaleante, la sangre resbalando por la comisura de su boca. Aún así, sus ojos carmesíes del Sharingan seguían fijos en el Sannin. Tsuko temblaba en su mano, no por miedo, sino por pura tensión acumulada. Karin y Mizaki se colocaron a su lado, heridas, respirando con dificultad, pero firmes. El bosque entero parecía contener el aliento. El viento nocturno sacudía las copas de los árboles, y la llovizna caía como un velo, apagando brasas, arrastrando sangre en pequeños riachuelos. Naruto fue el primero en moverse. El suelo estalló bajo sus pies cuando lanzó un corte horizontal, la Tsuko envuelta en chakra Raitón que zumbaba como un trueno. Karin lo siguió, cadenas de adamantina emergiendo del suelo, buscando atrapar de nuevo a la serpiente. Mizaki se lanzó desde arriba, Kurotsume en alto, un rugido escapándole de la garganta. Era un ataque en conjunto, perfecto, desesperado. Orochimaru sonrió. En un movimiento tan veloz que sus ojos apenas pudieron seguir, desvió la Tsuko con Kusanagi, giró sobre sí mismo y atravesó las cadenas como si fueran de seda mojada. Con el codo golpeó a Mizaki en pleno rostro, lanzándola contra el barro. Con la rodilla hundió a Karin en el estómago, expulsando aire y sangre de un solo golpe. En un parpadeo, los tres estaban derribados.
Naruto intentó reincorporarse, jadeante, con el Sharingan ardiendo, pero Orochimaru lo sujetó del cuello como si no pesara nada. Lo alzó contra el tronco húmedo de un árbol, su sonrisa desmesurada, su lengua recorriéndole el mentón en un gesto repulsivo. Tanto fuego, tanta rabia escondida detrás de esos ojos rojos, susurró el Sannin, su voz suave como veneno. Creo que me divertirás mucho más que el otro Uchiha. Antes de que Naruto pudiera moverse, Orochimaru inclinó la cabeza, abrió la boca con esa mandíbula imposible y lo mordió en el cuello. El grito de Naruto desgarró el aire. El chakra se agitó salvaje, como si la tierra misma hubiera despertado. Marcas negras comenzaron a extenderse por su piel, reptando como llamas vivas, consumiéndolo desde dentro. Sus ojos se abrieron en un terror sin nombre, su respiración se quebró, y de pronto, el rubio se desplomó inconsciente, con el cuerpo convulsionando. Naruto. Karin gritó, arrastrándose con sangre en la boca, alcanzando su brazo. No, Naruto, no. Mizaki corrió a su lado, lágrimas mezclándose con la lluvia mientras lo sostenía para que no golpeara el suelo. Orochimaru retrocedió unos pasos, contemplando la escena con una satisfacción macabra. Su figura se desdibujaba entre la niebla y el humo. Kukuku, vamos a ver cuál de los dos Uchihas me resulta más útil, dijo con voz burlona, antes de desvanecerse en la espesura del bosque, como si nunca hubiera estado allí. El silencio volvió a caer. Solo se escuchaba la respiración agitada de las dos kunoichi y los truenos lejanos de una tormenta que empezaba a nacer. Karin apretó con fuerza la mano de Naruto, intentando detener el sangrado de la marca. ¿Por qué? ¿Por qué él? Murmuró, con desesperación en su voz. Mizaki, temblando, no apartaba los ojos del símbolo maldito que se extendía como una herida viva en el cuello del rubio. ¿Qué es esto? ¿Qué quería ese monstruo con Naruto? Ninguna de las dos tenía respuestas. Lo único cierto era que su líder, su pilar, estaba caído, y que ahora una sombra oscura lo había marcado para siempre. El bosque de la muerte se cerró sobre ellas, frío, silencioso, testigo de una danza que apenas comenzaba. XXXX. La noche había caído sobre el bosque de la muerte como un manto de sombras húmedas. La lluvia fina se deslizaba entre las hojas, formando hilos de agua que resbalaban por las ramas y caían en gotas frías al suelo encharcado. El equipo 8 avanzaba en silencio. Chihiro iba al frente, con su expresión grave. Kaito, atento a cada sonido del bosque. Ume, calmada, aunque con los ojos alertas. Ya es de noche, ¿deberíamos dirigirnos al punto de encuentro?, preguntó Ume, con voz serena. Sí, respondió Kaito, ajustándose la bandana en la frente. El equipo de Naruto debe tener el pergamino también. Es hora. Chihiro, en cambio, no respondió de inmediato. Había un peso extraño en su pecho, una inquietud que no lograba apartar. ¿Les habrá pasado algo?, se preguntó, bajando levemente la mirada. Pero negó con la cabeza y apretó los labios. No, Mizaki y Karin son fuertes, y Naruto es Naruto. Deben estar bien. Sí, ya es hora. Vámonos, dijo finalmente, aunque su tono no logró ocultar la tensión. Saltaron de rama en rama, la luna filtrándose a ratos entre las copas altas. El silencio del bosque era distinto esa noche. Más espeso, como si algo hubiese quebrado el equilibrio natural. Fue entonces cuando Chihiro alzó la mano, deteniendo a los otros dos. El aire frente a ellos estaba impregnado de un olor metálico, la mezcla entre lluvia y sangre. Kaito frunció el ceño, su mano yendo instintivamente a su kunai. Ese olor, unos metros más adelante, bajo el tronco retorcido de un árbol enorme, vieron tres siluetas. Karin estaba de rodillas, jadeante, sus cadenas apenas sostenidas en el suelo como si se hubiese desplomado por agotamiento. Mizaki permanecía a su lado, con la Kurotsume rota en parte de la hoja, manchada de barro y sangre, sujetando el cuerpo de alguien con desesperación. Ese alguien era Naruto. El rubio estaba inconsciente, empapado por la lluvia, con la piel marcada por un extraño sello oscuro que se extendía desde el cuello hasta el hombro. Su respiración era irregular, rota, y cada espasmo hacía que Mizaki lo apretara más fuerte contra sí. Ume dio un paso hacia adelante, llevándose una mano a la boca. Naruto. Karin alzó la vista, y por primera vez se veía en sus ojos el verdadero miedo. Chihiro, murmuró, apenas audible por encima de la lluvia. Es Orochimaru, las palabras golpearon como un rayo en medio del silencio. El rostro de Chihiro se endureció de inmediato, sus manos apretándose en puños. Kaito tragó saliva, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda al escuchar ese nombre prohibido. El grupo se acercó, rodeando a sus compañeros.
Misaki no levantó la vista. Sus ojos estaban fijos en el rostro del rubio, con lágrimas mezclándose con la lluvia. No pude, murmuró. No pudimos protegerlo. Chihiro se agachó frente a Naruto, examinando la marca en su cuello. La forma serpenteante del sello aún brillaba levemente, como si quemara la piel por dentro. Ese monstruo lo mordió, dijo Karim, con la voz quebrada. Y dijo que quería probar cuál de los dos Uchiha le sería más útil. El silencio cayó pesado, insoportable. Solo el sonido de la lluvia y la respiración rota de Naruto llenaban el aire. Kaito miró a todos con un gesto sombrío. Debemos movernos. Si nos quedamos aquí, cualquiera podría encontrarnos, y en este estado no sobreviviremos a otro ataque. Chihiro asintió, sus ojos clavados en Naruto. Había rabia en su rostro, pero también una resolución férrea. Vamos. Protegeremos a Naruto, hasta que despierte. Karim y Misaki se levantaron con dificultad, aún sosteniendo al rubio entre ambas. El equipo entero, ahora unido, avanzó en silencio hacia el árbol de encuentro. El bosque los observaba, mudo, mientras la lluvia seguía cayendo sin piedad. XXX. El camino hacia el árbol del encuentro se volvió un viaje interminable entre ramas mojadas y sombras espesas. La lluvia seguía cayendo, persistente, golpeando los rostros de los genin mientras avanzaban en formación cerrada. Naruto seguía inconsciente, su respiración irregular resonando como un recordatorio constante del peligro. Chihiro y Kaito lo cargaban por turnos, cuidando de no perder el ritmo. Kaito, con esa mezcla de curiosidad y nerviosismo que nunca lograba contener, rompió el silencio. ¿Cómo empezó todo? Preguntó de pronto, incrédulo. No lo entiendo. Naruto derrotó a Yagura, un Kage, ¿cierto? Y ahora lo veo así, tan herido. Apretó los dientes, como si no terminara de creérselo. Aunque claro, Orochimaru es otra liga. El sonido de la lluvia fue la única respuesta inicial. Ume giró el rostro hacia Karim y Misaki, sus ojos mostrando la misma pregunta, pero se contuvo. No quiso parecer impulsiva. Chihiro, en cambio, detuvo el movimiento por un segundo, girando el rostro hacia Kaito con un gesto seco. Hubiera preferido que esperaras a llegar al punto de encuentro para preguntar eso, respondió, con un tono de desdén. Sin embargo, sus ojos bajaron un instante hacia Naruto, y en el fondo, él también ardía por escuchar los detalles. Karim abrió la boca, pero su voz tembló. Fue Misaki quien, al final, se encargó de hablar. Sus palabras salieron entrecortadas, como si cada recuerdo doliera al pronunciarlo. Contó cómo habían descubierto a Orochimaru, sin sorpresas, solo con el peso del terror. Cómo se habían lanzado al combate con todo lo que tenían. Fuego, rayo, tierra, clones, kenjutsu. Cómo cada movimiento había sido calculado, cada esfuerzo por cubrirse las espaldas, y cómo, pese a todo, el Sannin había jugado con ellos. Su voz se quebró al llegar al final, cuando describió cómo los acorralaron, cómo lo inmovilizaron por un instante, cómo pensaron que lo tenían. Y entonces, cómo en un parpadeo todo se derrumbó. Y fue ahí, dijo Misaki, tragando saliva, la mirada perdida en el suelo mojado, cuando mordió a Naruto en el cuello. Ese sello apareció, y él cayó. No pudimos hacer nada. El silencio volvió a caer, más denso que antes. La lluvia lo llenaba todo, pero nadie se atrevió a hablar. Kaito, con el rostro sombrío, tardó en responder. Ya veo, murmuró finalmente, su voz baja, sin rastro de su usual ligereza. No hubo más palabras. Avanzaron así, por lo que pareció media hora, saltando de rama en rama bajo la lluvia. El peso de Naruto se repartía entre Chihiro y Kaito, mientras Karim y Misaki seguían adelante, cada tanto mirando hacia atrás con preocupación. El sello en el cuello del rubio parecía palpitar débilmente, oscuro bajo la piel húmeda. El silencio era roto apenas por el golpeteo de sus pies contra la madera y el crujir de las ramas. Hasta que, finalmente, entre la cortina de lluvia, pudieron distinguir la enorme silueta del gran árbol del punto de encuentro. A unos 10 metros de distancia, la tensión se redobló. Las ramas mojadas crujieron bajo sus pies cuando Karim se frenó de golpe. Los demás casi chocan contra ella, pero imitaron su acción al instante, quedándose suspendidos en la penumbra del bosque. ¿Qué pasa?, preguntó Ume, con el ceño fruncido, sus ojos fijos en la espalda de la Uzumaki. Todos la miraron. Karim no habló, simplemente levantó un brazo y señaló hacia adelante, en dirección al claro que aguardaba unos metros más allá. Las miradas se dirigieron al mismo punto y entonces lo vieron. Un campo de batalla arrasado, ramas quebradas, árboles cortados de cuajo, tierra levantada, marcas de jutsu aún humeantes.
El escenario se parecía demasiado al que ellos mismos habían dejado atrás tras el enfrentamiento contra Orochimaru. Kaito fue el primero en romper el silencio, ajustando el agarre de Naruto inconsciente sobre su espalda para evitar que se resbalara. Esto está, una mierda. Tragó saliva, su voz sonaba más áspera de lo normal. ¿También fue obra de Orochimaru? Las palabras calaron de inmediato. Ume y Chihiro se tensaron, sus manos apretándose contra las empuñaduras de sus armas. Mizaki, en cambio, sintió el terror recorrerle el rostro como un eco amargo. Sus labios temblaron, recordando demasiado bien lo que habían enfrentado horas antes. Karin no tardó en responder, rápida, con la intención de cortar la inquietud que se filtraba en su equipo. Lo es, dijo con un tono firme, aunque cansado. Pero ya no está aquí. Chihiro dio un paso al frente, exhalando con fuerza. Bien. Entonces, ¿por qué frenamos? Karin guardó silencio unos segundos más. Luego, con los ojos cerrados en plena concentración, habló despacio. Porque hay 3 firmas de chakra en el árbol de encuentro. El ambiente se volvió más pesado. ¿Puedes saber quiénes son? Preguntó Chihiro, con un deje de tensión en la voz. La Uzumaki asintió, aunque la mueca de su rostro ya anticipaba la carga de su respuesta. Sí, abrió los labios con lentitud, la voz pesada. Son del equipo donde están los hermanos de Naruto. Las reacciones no tardaron. Ume alzó las cejas incrédula. Mizaki abrió los ojos de par en par, y Kaito dejó escapar un silbido nervioso, como si no acabara de procesar la coincidencia. Karin respiró hondo y continuó. La primera firma es, de Luchia Pelinegro. Hizo una pausa, ladeando el rostro incrédula. Parece estar inconsciente, igual que Naruto. ¿Qué? Murmuró Ume, con un nudo en la garganta. Mizaki bajó la cabeza y completó lo que todos temían escuchar. Eso significa que Orochimaru acaba de pasar por aquí, y también lo marcó. Susurró con terror en la voz. Las leyendas no exageraban, ese hombre es realmente monstruoso. Karima sintió apenas, con seriedad. Correcto. Siento algo de Orochimaru en él, igual que en Naruto. Hubo un silencio áspero, antes de que Karin prosiguiera. La segunda firma es del hermano de Naruto. Abrió los ojos, cansada. También parece inconsciente, pero, no lleva nada de Orochimaru encima. Eso significa que solo lo noqueó, intervino Ume, rápida, intentando mantener la calma. Correcto. Karin tragó saliva y prosiguió con la última. La tercera firma es la de la hermana de Naruto. Ella es la única consciente. Está montando guardia sobre los dos, justo bajo el árbol de encuentro. Kaito chasqueó la lengua, mirando a todos. Entonces, ¿qué hacemos? Chihiro no dudó. Su mirada era afilada, su voz segura. Vamos. Sus ojos brillaron un instante con determinación. Somos 5 contra 1. Todos rondamos el nivel Chunin base, aunque seamos Chunin. No hay nada más que decir. El silencio posterior fue breve, y 1 a 1, todos asintieron con él. Era hora de avanzar. El equipo de Kiri descendió en silencio, apenas el roce de las botas contra la corteza mojada del bosque rompía la calma espesa. En cuestión de minutos alcanzaron el claro del punto de encuentro. No delataron su presencia de inmediato. Observaron primero desde lo alto, ocultos entre ramas oscuras y retorcidas. Tal como Karim había anunciado, la escena estaba frente a ellos. Bajo las raíces expuestas de un árbol colosal, 2 cuerpos permanecían en la penumbra de la entrada, Menma y el Uchiha de cabello negro. Y afuera,